Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, ¿qué pasa con el aborto? Conversamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y con Francisca Millán, abogada, fundadora de AML, Defensa de Mujeres, Estudio Jurídico. Lo que importa es presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor. Basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Eso dijo en otra época Simone de Beauvoir, y la historia de nuestros días parece darle la razón. En medio de la crisis que vive la democracia occidental, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es cuestionado en países que ya lo habían consagrado. En Estados Unidos, hace 3 años la Corte Suprema, dominada por el trumpismo, revirtió su propio fallo de 1973, el histórico Roe vs. Wade, que había reconocido la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres. En Argentina, uno de los países más avanzados de América Latina en esta materia, el actual presidente Javier Milei define el aborto como un asesinato agravado y proclama que debería ser no solo ilegal, sino tener penas más altas que el homicidio. Y discursos similares también recuperan terreno en países como Brasil o México. No se trata de si interrumpir el embarazo nos parece bien o mal, de qué decisión tomaría cada mujer en su caso personal o de cuál es la fe o la convicción religiosa de cada uno. La discusión es mucho más específica. Se trata de dilucidar si el Estado debe o no perseguir como una criminal a una mujer que decida interrumpir su embarazo en determinadas causales o en plazos definidos. Hoy, según la ley chilena, esa mujer es una delincuente, salvo que concurran 3 circunstancias extremas: que su vida está en peligro, que el embrión o feto sea incompatible con la vida o que su gestación se haya producido por una violación. Es interesante entender de dónde vienen los discursos y cuál es su trasfondo. En general, los grupos que defienden considerar a la mujer que aborta como una delincuente se denominan pro-vida. Pero su matriz ideológica no siempre es la defensa de la vida, sino más bien la resistencia al concepto moderno de libertad individual, en que cada persona toma autónomamente decisiones sobre su vida privada. A él oponen una visión tradicional de la sociedad, anclada generalmente en principios religiosos, según la cual las personas cumplen determinados roles preasignados. En el caso de las mujeres, les corresponde el rol de la maternidad y la vida familiar. Si la defensa de la vida fuera su objetivo, deberían haber encabezado, por ejemplo, la defensa de la vida durante la dictadura. Algunos sí lo hicieron, es el caso, hay que reconocerlo, de la Iglesia Católica y de algunas iglesias protestantes. Pero muchos de los más fervientes detractores del aborto fueron, y son hasta hoy, fervorosos partidarios de esa dictadura. Si evitar abortos fuera su único fin, los pro-vida también deberían ser los más entusiastas promotores de la educación sexual, de la planificación familiar y de los métodos anticonceptivos. Los veríamos repartiendo condones e informando para prevenir embarazos no deseados que pudieran terminar en abortos. En cambio, se han dedicado sistemáticamente a boicotear esas iniciativas y mantener a las personas en la ignorancia sobre su vida sexual y reproductiva. La educación sexual en los colegios, ¿recuerdan el escándalo por las jocas en su momento? O el acceso a la píldora del día después, existen a pesar de y no gracias a esos grupos. Lo que defienden en el fondo no es la vida del embrión o el feto, es la oposición a que las mujeres tomen las riendas de su vida sexual y reproductiva. Y esta resistencia a la libertad individual afecta especialmente a las mujeres, pero no acaba allí. Por décadas, muchos de los más militantes pro-vida han defendido un modelo de sociedad en que, por ejemplo, los niños son castigados por su cuna y los homosexuales son considerados delincuentes. Recordemos que recién en 1998 Chile dejó de discriminar a los hijos ilegítimos. Recién en 1999 despenalizó las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo. Recién en 2004 permitió el divorcio y recién en 2021 el matrimonio igualitario. Los grupos pro-vida se opusieron a todas estas reformas. En cambio, defendieron a brazo partido la legislación pro-vida impuesta por la dictadura bajo la máxima de Jaime Guzmán. La madre debe tener al hijo aunque salga anormal,
no lo haya deseado, sea producto de una violación, aunque detenerlo derive su muerte, decía Guzmán. A los hombres tal vez nos cuesta entenderlo porque no corremos el riesgo de que el Estado disponga de nuestro cuerpo bajo amenaza de cárcel, ni en las circunstancias más extremas. Aunque la donación de un riñón, de nuestra sangre o de nuestras plaquetas sean necesarias para salvar la vida de otra persona, tenemos todo el derecho a negarnos. Incluso ya muertos, se debe respetar nuestra decisión de no ser donantes, aunque esa negativa signifique la muerte de otra persona. En nuestra legislación, en ese sentido, un cadáver tiene más derechos sobre su cuerpo que una mujer embarazada. Por eso suele decirse, y con bastante razón, que si los hombres nos embarazáramos, el aborto jamás habría sido ilegal. Es que, de nuevo, más que una defensa de la vida, se trata de resguardar una concepción tradicional del mundo que no reconoce la autonomía de las mujeres. El Congreso chileno hoy está estudiando un proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14 por decisión de la mujer, como ocurre en la mayoría de las democracias avanzadas del mundo. El más probable próximo presidente, José Antonio Kast, lideró la oposición al aborto en 3 causales e incluso la píldora del día después, de la que decía que no debería poder venderse ni siquiera en las farmacias. En el último debate presidencial le pregunté si seguía pensando lo mismo respecto al aborto y respecto a la píldora, y confirmó que sí, que sigue pensando lo mismo, aunque asegura que en su eventual gobierno no habría cambios en esa ley para enfocarse en otras urgencias. Mientras el candidato Johannes Kaiser sí propuso modificar la causal de violación y usa argumentos falsos para oponerse a las 3 causales. Dice, por ejemplo, que significará que ya no nazcan niños con síndrome de Down, aunque ninguna de las causales permite un aborto en ese caso. En agosto, diputados del Partido Nacional Libertario de Kaiser presentaron de hecho un proyecto de ley para eliminar la causal de violación, o sea, para que el Estado vuelva a tratar como una delincuente a una mujer violada que interrumpa su embarazo. El proyecto luego fue retirado y tenía un nombre decidor. Se llamaba Proyecto Tengo Fe en Dios. O sea, significaba legislar en un Estado laico para criminalizar a mujeres usando no un argumento racional, sino la fe religiosa. Está por verse qué pasará en un eventual gobierno de Kast. Él sacó el tema de la campaña porque sabe que revertir las 3 causales hoy es bastante impopular en Chile. El apoyo ciudadano a esa ley es el principal resguardo que tiene. Y sin duda tendrá la presión de sus huestes para impulsar un cambio de la ley para eliminar causales, como sigue siendo su convicción personal, o más probablemente tomar medidas administrativas más sutiles que no dependen del Congreso, pero que pueden entorpecer en la práctica el ejercicio de estos derechos. Hay que recordar que en el último proceso constituyente que lideraron los republicanos, intentaron cambiar la Constitución para obstaculizar precisamente las 3 causales, y que esos mismos republicanos van a ser por lejos la mayor bancada en el nuevo Congreso. Además, los nacional-libertarios y los social-cristianos también tendrán más poder para presionar en esta dirección. En contraste, la derecha liberal prácticamente ha desaparecido del nuevo Parlamento. Tras estas elecciones, pensar en avanzar en la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo parece una quimera. Un retroceso, en cambio, gana atracción. Volvamos a la cita del principio. Basta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Qué frase más actual en este momento. Hoy en Lo que Importa vamos a hablar del aborto. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuáles son las falencias y vacíos que tiene nuestra ley? ¿Y cuál es el futuro de un debate que toca principios claves sobre nuestra sociedad? Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos junto a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, bienvenida a Lo que Importa. Muchas gracias por la invitación. Partamos hablando de este proyecto de ley de despenalización de la interrupción del embarazo que está en el Congreso. ¿En qué va en este momento ese proyecto? Bueno, el proyecto está en primer trámite, ya ha tenido una serie de sesiones de exposición en la Comisión de Salud. Está una comisión con mucha carga. En paralelo también ha estado viendo la ley Ricarte Soto y la modificación al Código Sanitario, por ejemplo, para incluir a las TENS y otras profesiones.
Y por lo tanto, debiéramos pronto pasar a la Comisión de Constitución, donde, a diferencia de la Comisión de Salud, donde el debate ha versado más bien en torno al impacto en la salud pública, tanto de una eventual legalización en el plazo que indica que son 14 semanas o de la actual situación de penalización. En la Comisión de Constitución debiéramos sobre todo tener una discusión jurídica. Y después de eso, eventualmente pasar a votación en la sala. Después de eso, siempre hay que pasar por Hacienda porque el proyecto trae informe financiero que está dedicado principalmente a la atención primaria en salud, porque lo que proponemos es que hasta el plazo que la OMS considera seguro en la atención primaria o de primer nivel, que son las 12 semanas, esto se puede realizar en la atención primaria. Y por lo tanto ese es el fuerte de los recursos. Tiene que revisarse también reglamentariamente en la Comisión de Hacienda. ¿Y hay posibilidad de que esto se pueda votar antes de que termine este gobierno, antes del 11 de marzo? Bueno, eso va a depender en buena medida de cuánto quiera la Comisión de Constitución debatir algunos de los puntos. Ya sabemos que desde la oposición se considera que el proyecto es de cuajo inconstitucional. Por lo tanto, eso va a depender mucho del ánimo de la Comisión de Constitución. Y por lo tanto, ese espacio debería definirse en torno a enero. Ya. ¿Y si se votara hoy día, hay votos en el Congreso o no los hay? Actualmente, como está configurado el Congreso, hay una negativa, diría yo, con los que ya han expresado su opinión. Ya, si se votara, ganaría el en contra probablemente en el Congreso hoy día. ¿Por qué el gobierno decide presentar este proyecto? Porque muchos podrían decir, bueno, hay 3 causales, ¿no?, que cubren los casos más extremos tal vez o más difíciles. ¿Por qué avanzar hacia un proyecto que despenalice no en las 3 causales, sino que por decisión de la mujer? Bueno, eso lo dijo muy claramente el presidente en las 2 cuentas públicas en las cuales se ha abordado el tema, porque es un debate que tiene que poder darse democráticamente. Ya ha estado vetado. El único momento en que estuvo un poco corrido el veto sobre este tema fue cuando la presidenta Bachelet lo abrió respecto a las 3 causales. Pero como bien tú señalas, son 3 causales que son extremas. Y como gobierno creemos que la vida y la salud de las mujeres no es un derecho solamente cuando se está al borde de la muerte, cuando fuiste violada o cuando tienes una situación tan límite como un embarazo viable, sino que es algo que hay que debatir para las situaciones comunes también, no solamente para las extraordinariamente graves. Ahora, si esto era una convicción, porque además esto estuvo en el programa de gobierno, no sé, ha sido una convicción del sector político que ganó las elecciones hace 4 años, que llegó al gobierno, ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué no podría decir presentarlo ahora, cuando ya estamos en medio de una campaña? Es más bien un saludo a la bandera decir lo dejamos presentado. ¿Por qué no fue un proyecto que el gobierno impulsara desde el principio, cuando además tenía una fuerza política que obviamente un gobierno que ya va de salida ya no tiene? Bueno, y yo primero creo que es importante mirar el continuo de trabajo respecto a derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? Porque cuando asumimos el 2022, efectivamente existía el derecho a las 3 causales en la ley. ¿Se había implementado correctamente la ley de 3 causales? Yo, desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? En al menos 3 sentidos. En primer lugar, porque la ley de 3 causales quedó, por supuesto, aprobada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero luego se redactó un reglamento, que es al final lo que baja a tierra y a concreto una ley, y ese reglamento fue retirado al inicio del gobierno del presidente Piñera y se cambió. Y por lo tanto pasamos de un reglamento que lo que buscaba era hacer óptima la ejecución de la ley en los servicios de salud. Desde nuestro punto de vista, el reglamento que se entregó buscaba restringir el ejercicio de la ley de las 3 causales. ¿Y en qué se nota o en qué ese reglamento restringía la ley? Por ejemplo, en la vaguedad en la cual se refiere a las formas de ejercer la objeción de conciencia, que durante la discusión legislativa estuvo muy limitada respecto al personal de pabellón. Esto se amplía. O, por ejemplo, incluso derivada del reglamento, luego viene una cosa que es muy del mundo de la salud, que es la norma técnica. Y la norma técnica de las 3 causales establece un requisito que no establece la ley. Por ejemplo, que es que médicos le den credibilidad al testimonio de quien señala haber sido violada.
¿hay suficientes peritos sexológicos en las urgencias para decir que eso está provisto? Porque el médico es quien debe darle credibilidad a una mayor de edad, ¿cierto? ¿Impacta eso en la salud o no? Y por lo tanto, de eso es lo que hablamos cuando hablamos de un reglamento que fue restrictivo. O sea, lo que buscó era bajar la tasa de implementación de la ley. Consciente o inconscientemente, a mí me parece que un documento tan elaborado no es neutro. En segundo lugar, lo que tenemos es una interpretación restrictiva de lo que ya dejó la ley. Fue una condición que puso la derecha en la negociación a la presidenta Bachelet, el que se prohibiera la difusión o se hicieran campañas respecto a las 3 causales. Pero eso no quiere decir que tú no puedas informar en cuanto a los derechos y deberes del paciente. Porque una cosa es una campaña informativa, esta es la ley 3 causales, en las radios, qué sé yo. Eso quedó expresamente prohibido en la ley. Pero no así el derecho a información de las personas en la red de salud. Y si tú entrabas el 2022 a un centro asistencial, no había una cartilla, un cartel, un indicador de que esa ley existía en los servicios de salud. ¿Y qué se cambió ahí? Actualmente existen tanto esas cartillas informativas como el cartelito. Y en tercer lugar, y también está incorporada el Salud Responde, el fono de atención gratuita. Y en tercer lugar, no hubo capacitación ni trabajo hacia los servicios de salud respecto de cómo se constituyen las causales, qué pasa si hay un objetor, cómo redistribuimos el turno, cuál es el siguiente profesional del turno capacitado, quién puede hacer esto si este no está. El énfasis entonces en los primeros años estuvo en hacer que fuera efectiva la ley de 3 causales. Así es, y para eso tuvimos una primera medida que ya se dio en noviembre del 2022, que fue la incorporación de la garantía explícita en salud, el GES 86, para la atención en cuanto a violencia sexual. Por supuesto, no tenemos datos suficientes para confirmar una causalidad absoluta, pero la verdad es que desde que existe esta nueva garantía, este nuevo GES respecto a agresiones sexuales agudas, ha aumentado la aplicación de la causal de violación. ¿Por qué? Porque si yo sufrí una agresión sexual y recibo una atención temprana, integral, que no se limita solamente a la pastilla del día después y a la profilaxis, probablemente quedo en un camino más propio para poder decidir si tengo un embarazo producto de esa agresión sexual. Y el año 2023 empezamos el trabajo junto a las organizaciones. Yo creo que eso es importante. Es importante decirlo porque yo soy una ministra que viene desde las organizaciones feministas, desde esa militancia, y tengo muy claro que los avances que se han conseguido siempre han sido en diálogo con esas organizaciones. No siempre de acuerdo, porque son lugares distintos los que uno ocupa, por supuesto. Y por lo tanto empezamos un diálogo respecto a los contenidos del proyecto de ley posible y también del nuevo reglamento para las 3 causales, porque esa fue una de nuestras primeras determinaciones. Tenemos un Congreso de minoría, porque ya el 2022, digamos, Convención Constitucional aparte, el Congreso ya era el que es hoy. Y ya estaba claro que había una minoría respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y entonces decidimos separar la correcta implementación de las 3 causales de un proyecto de ley. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende separarlo? ¿Se entiende porque hay cosas que se pueden hacer vía reglamento y otras que requieren consenso legislativo en el Congreso? Lo que me cuesta entender es por qué no hacer las cosas en paralelo. ¿Por qué no tener también la discusión pública acerca de una ley de aborto más allá de las 3 causales, mientras en paralelo se trabajaba en todo esto para implementar correctamente la ley que ya existe? Porque ese fue un acuerdo que establecimos con las organizaciones de mujeres, en particular las que trabajan con derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que el contexto tiene mucho que ver con eso. Solamente una semana después del 4 de septiembre, a mí me preguntaron, del 2022, claro, a mí me preguntaron... Cuando se rechaza el proyecto constitucional que efectivamente permitía avanzar en este tema. Ahí me preguntan en un punto de prensa, porque después en mismo septiembre, está el Día de Acción Global por el Aborto Seguro y tuvimos una reunión de estas organizaciones ahí en La Moneda. Y me preguntan de prensa, ¿y esto sigue en carpeta del gobierno? Y yo, sí, pues... La escandalera por esos días, digo, yo creo que eso ya es hojarasca en los días de hoy, pero la escandalera esos días por seguir
hablando de aborto fue bastante grande. Y lo que había era mucho temor de las organizaciones de volver a plantear el tema en el contexto de que venía el Consejo Constitucional. Y por lo tanto nos abocamos al reglamento, porque creo que es una responsabilidad también no avanzar a matacaballos, sino resguardar también los avances conseguidos. Porque yo estuve movilizándome por las 3 causales en particular, por la causal de violación, y sabemos lo difícil que fue. Y por lo tanto, en un momento de debilidad, como lo fue el segundo semestre del 2022, del 2023, a propósito de lo dura que fue la discusión en el Consejo Constitucional. Y de que rápidamente muchos analistas, y unas cuantas analistas, pero sobre todo analistas, corrieron a culpar al feminismo del fracaso del 4 de septiembre del 2022, pero niegan o no realizan ese ejercicio tan rápido respecto al 17 de diciembre del 2023, cuando las 3 causales sí fueron un motivo importante del voto en contra de la Constitución republicana. Había que crear un nuevo espacio para poder debatirlo. Y en eso nuestra estrategia fue realizarlo a partir de cómo se ha desplazado la opinión pública por las 3 causales. Porque si miramos la opinión pública del 2017, la verdad es que las 3 causales no estaban ni cerca de ser un consenso que cruce segmentos de la población, segmentos sociales, segmentos de opinión política, como lo es hoy. Era muy rechazado. Se dijo hasta incluso que se iba a acabar la Teletón. Sí. Ahora, hay dos temas para no mezclarlos. Vamos a hablar de las 3 causales, pero antes, este proyecto de aborto por decisión de la mujer o aborto por plazos, ¿no? En la práctica, hoy día no están los votos en el Congreso. Ya sabemos cómo va a ser el nuevo Congreso. Tampoco van a estar los votos en el nuevo Congreso de acuerdo a los resultados de las elecciones. Por lo tanto, en la práctica no vamos a tener una ley de ese tipo en Chile, por lo menos en los próximos 4 años, ¿no? Yo creo que es importante mirar la historia larga de los derechos de las mujeres, porque la verdad es que mayoría predeterminada nunca han tenido. Incluso si miras la historia del debate sobre el voto femenino, no había ni siquiera votos en la izquierda en ese momento, porque se decía que las mujeres eran conservadoras. Y en ese sentido también... Les echaron la culpa rápidamente cuando ganó Ibáñez y todo, que era culpa de las mujeres. Siempre. Cuando ganó Bolsonaro también fue culpa de las mujeres. Ni qué decir en otros lugares más al norte. Pero lo relevante cuando uno mira esa historia larga es saber que los debates también van ampliando el cerco, van quitando tabúes. Y eso es muy importante, porque si tú miras, por ejemplo, el movimiento feminista argentino, la famosa Marea Verde, todo... Para, digamos, el común de las personas, eso se supo recién para el penúltimo proyecto de aborto que se discutió, porque el último fue el que se aprobó. Pero la verdad es que hubo más de 10 intentos legislativos previos. Y por eso, ministra, era la pregunta que hacía antes de si no, en el momento en que el gobierno tenía más fuerza, en el que había ganado las elecciones, ¿no era ese el momento precisamente para abrir un debate como ese en el Congreso y hacer avanzar esa discusión en el 2022 y no ahora en el 2025? En ese momento hubo un diseño que tenía que ver con esperar el debate que se estaba dando al mismo tiempo sobre aborto en la Convención Constitucional. ¿Correcto o acertado? Mirado con la perspectiva del tiempo, ¿fue un error? Yo creo que en cuanto a la gestión del ministerio, una de las desobediencias que tuve a propósito de no esperar, que fue la ley Papito Corazón, es lo que nos permite hoy día poder estar hablando de cifras tan grandes como 408.000 niños beneficiados, 2,5 billones de pesos recuperados, y por lo tanto yo creo que debió haberse hecho antes. Ahora, eso lo digo con el diario El Lunes, por supuesto. ¿Faltó más desobediencia ahí en ese tema, tal vez? Es una persona disciplinada. Ahora, ese es el proyecto de ley de aborto, pero ahora estamos tal vez hablando de otra cosa, porque si uno ve la discusión que hubo en la campaña, hay claramente sectores que han sido siempre opuestos, que se opusieron a la ley de 3 causales, que se opusieron a la píldora del día después, que hoy día han ganado mucha fuerza. José Antonio Kast, que hoy día aparece como el favorito. Pero no hablando de eso. No, por supuesto, es que quiero poner precisamente ese tema. José Antonio Kast, que hoy día aparece como el favorito para las elecciones, dice, yo sigo pensando lo mismo sobre el aborto, sigo pensando lo mismo sobre la píldora, pero no es un tema que yo vaya a plantear como un proyecto de ley. Ahora, hemos discutido antes que no solamente los proyectos de ley pueden obstaculizar eso, sino también reglamentos, formas de actuar. Hay una preocupación de que por esa vía, no por un proyecto de ley que vaya a derogar las 3 causales, pero por la vía más bien administrativa,
un futuro gobierno de derecha pueda obstaculizar la ley de 3 causales? Bueno, precisamente en ese espíritu de resguardo es que creamos el manual de fiscalización de las 3 causales. Y esas fiscalizaciones han ocurrido. Hay ya multas a clínicas a propósito, por ejemplo, de tratos vejatorios o degradantes, a propósito de no cumplir con los plazos de derivación en el caso de que haya objeción de conciencia. Y precisamente la construcción de esos datos a partir de las fiscalizaciones que realizamos el 2023 con las Seremis de Salud es lo que nos permitió mostrar con datos ante la Contraloría General de la República, que es la que visa la legalidad de un reglamento, que efectivamente había que realizar cambios al reglamento de objeción de conciencia. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué José Antonio Kast y su entorno político? Porque algunos son nuevos, son caras recientes en política, otros vienen de la UDI popular del inicio de los 2000, y por lo tanto hay una trayectoria consistente al respecto. ¿Por qué por primera vez en tantos años no va al Tribunal Constitucional respecto a la objeción de conciencia cuando cambiamos el reglamento? Es porque también hay un cambio en el sentido común que él reconoce. Sí, claro, por eso no lo pone en la campaña. Porque ya no le es útil electoralmente, porque la mayoría de las personas en Chile, ya lo dijo el 2023, no quiere retroceder en las 3 causas. Estoy de acuerdo, y por eso probablemente no va a haber un proyecto de ley impulsado por este eventual futuro gobierno si que ganan las elecciones al respecto. Pero sí se pueden hacer cosas que son bastante más sutiles, que la opinión pública muchas veces ni siquiera se entera, que tienen que ver con cosas como las que conversábamos antes, con un reglamento, con un instructivo, con órdenes específicas que vayan en la práctica minando la posibilidad de que se ejerza. Bueno, y para eso habrá que ejercer las herramientas democráticas de defensa. Lo estoy diciendo en un ejercicio de ficción porque yo no creo que las elecciones estén cerradas. Pero para eso precisamente están los contrapesos institucionales. Y la verdad es que siempre hablamos del Tribunal Constitucional como una tercera cámara, ¿cierto? A propósito del uso que tuvo muchas veces, incluso en este tema. El Tribunal Constitucional abiertamente legisló. No dijo constitucional, inconstitucional. Agregó una frase, que fue la objeción de conciencia institucional, que es un hecho bastante inédito, ¿cierto? Sí. Pero tema aparte, los derechos sexuales y los reproductivos de las mujeres también tienen amparo constitucional. Y por lo tanto, no hay por qué asumir que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no se van a defender. Claro, pero tal como este gobierno dictó un reglamento, lo conversábamos recién, el siguiente gobierno puede dictar otro. Que se demoró 1 año y medio en pasar por Contraloría. Claro, pero pueden... Y que no fue llevado por los tiempos electorales precisamente al Tribunal Constitucional. Claro, pero pueden dictarlo. Y dictarse. Podría todo esto que estábamos conversando retrocederse por vía administrativa, digamos, sin tener que pasar por el Congreso. Pero la vía administrativa tiene formas de recurrirse también. ¿Y es una batalla que creen que van a tener que dar? Yo no lo doy por sentado. Pero es una posibilidad. O sea, posibilidad de retroceso para los derechos de las mujeres siempre hay. Ahora, eso es lo que dijo José Antonio Kast en la campaña, que sabemos que tenía una estrategia y trató de sacar este tema de la campaña, no referirse a él. Distinto, y quiero preguntarlo también, lo de Johannes Kaiser, que por ejemplo él fue muy claro en decir que sí él quería, y quiere, eso lo afirma tajantemente, cambiar el tema de la causal de violación. Y el argumento que él da es que hoy día, como no hay una obligación legal de denunciar esa violación, en la práctica la causal de violación sirve para proteger a los violadores. ¿Qué le contestaría? Eso es una mentira del porte de un buque portaaviones. ¿Por qué? Porque primero, el delito de violación es un delito de acción penal pública previa instancia particular. ¿Por qué? Porque las mujeres mayores de 18 años, porque hay que recordar que en el caso de las menores de edad, sí es obligatoria la denuncia. Y sí se realiza y están los datos. Están los datos en el Ministerio Público, están los datos en el Servicio de Salud, están los datos en tribunales. Correcto. Por lo tanto, respecto a las menores de edad, es mentira lo que dice. Respecto a las mayores de edad, también es mentira lo que dice, porque las mujeres mayores de edad tenemos derecho a decidir, como cualquier ciudadano mayor de 18 años, si queremos denunciar o no un delito de acción penal pública previa instancia particular. Porque a mí nada me obliga. Yo no tengo una obligación moral con el Estado, como mujer que sufrió una violación, de hacer una denuncia. Nadie me puede obligar. Y si yo no quiero pasar por un proceso judicial, Johannes Kaiser no me puede obligar. Y eso no quiere decir que por mi culpa el violador esté libre.
Porque para poder denunciar hay que dar garantías. Por eso la garantía explícita en salud es tan importante. Por eso la ley Antonia, con las garantías procesales para las víctimas de violencia, son importantes. Pero a gente que le gusta tanto hablar de libertad, tienen en bien poca estima la libertad de las mujeres mayores de 18 años. Porque nosotras tenemos que poder decidir si queremos denunciar. Porque nadie está obligada a pasar por un juicio que no quiere enfrentar. ¿No se puede entender cómo lo hace Kaiser eso como una especie de defensa o de protección a un violador que no va a ser llevado a la justicia o que no va a ser investigado? O sea, si lo que interesa es mejorar la persecución penal de los delitos sexuales, cosa con la que yo estoy de acuerdo, entonces hablemos de en serio de qué cosas mejoran la persecución penal a los delitos sexuales. Forzar a las mujeres a denunciar no funciona en ningún lado. Pasar a llevar su autonomía vital como ciudadanas mayores de 18 años, tratarlas como menores de 18 años, no funciona. Lo que funciona es incorporar garantías de que va a ser escuchada, como lo hemos hecho con la ley Antonia. Prohibir el que le pregunten preguntas respecto a su vida sexual o íntima que no estén directamente relacionadas con la causa, como le pasó a Nabila, y que no van al despeje de los hechos, pero que se ocupan como forma, por parte de la defensa de los agresores, de desprestigiar a la víctima. Entonces, aumentar la capacidad de la Brisex, por ejemplo, que está muy, muy sobreexigida en la PDI, o, tal como lo hemos hecho, terminar la instalación de todas las unidades clínicos forenses en los hospitales regionales base para que puedan tener la capacidad de apoyar en la toma oportuna de muestras ante la recarga del servicio médico legal. Esas son medidas que ayudan a la persecución penal. Y no tratar a las mujeres como menores de edad. Y no se puede entender, ministra, que al no haber una obligación legal de denunciar, estoy siguiendo el argumento que se da desde este lado, eso hace que también se puede usar falsamente la causal de violación, si es que no hay la necesidad de que haya una investigación penal al respecto. Ese fue un argumento que se dio mucho durante la discusión de las tres causales. Se habló de violaciones no violentas por parte de la exdiputada Hoffman. Recientemente el diputado republicano Sánchez dijo que no por abortar se desviolaba. Pero también hubo una muestra muy transversal de desconfianza respecto a la ética común de las mujeres. Es decir, que si se creaba la causal de violación sin la obligación de denunciar, iba a haber una mansalva de usos, invocaciones de las tres causales, en particular de la causal de violación. Y la verdad, lo que nos muestran las cifras es que no, es que es la causal menos invocada. Así que eso por la vía de los hechos ya ha sido descartado. Ministra Antonia Orellana, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ustedes. Si quieres ponerle rostro a este tema del que estamos conversando hoy para conocer algunas de las historias reales de lo que enfrentan familias en Chile cada año en torno al tema del aborto, puedes visitar Podrías Ser Tú en Instagram y la página podriasertu.cl. Hay historias reales para profundizar en los temas que estamos conversando hoy en Lo que Importa. Como ya es tradición en Lo que Importa, te queremos recomendar un libro, te queremos recomendar una lectura y en esta ocasión queremos recomendarte este libro de Bárbara Tupper que se llama Descifrar la naturaleza. Son historias de naturalistas, de personas que han investigado la naturaleza en Chile y probablemente, claro, uno inmediatamente se le viene a la cabeza la historia de Darwin o de von Humboldt, personajes bastante antiguos que, claro, fueron muy relevantes en saber más sobre la naturaleza en Chile. Pero estas son historias contemporáneas, son naturalistas del siglo XX, del siglo XXI, de nuestra época y cuenta historias súper interesantes acerca de cómo estas personas, mujeres y hombres, se fascinaron con la naturaleza y nos invitan a todos a fascinarnos también con la rica naturaleza que tenemos en Chile. Descifrar la naturaleza es este libro de Bárbara Tupper, editado por Planeta y que está disponible en librerías y en tiendas digitales. Nos acompaña en Lo que Importa Francisca Millán. Francisca es abogada, fundadora de AML, Estudio de Defensa de Mujeres. Francisca, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Gracias a ti por la invitación. Cuéntame, ¿qué hacen ustedes en AML?
Nosotros somos un estudio jurídico privado que nos conformamos en el año 2019, que tenemos como principal objetivo de trabajo el litigio estratégico en cuestiones de derechos humanos que refieran a género e infancia. Y atendemos a todas las materias del derecho en la medida que tenga ese enfoque. Y el litigio estratégico en sí habla de una manera de llevar la litigación que refiere a impactar e influir, por supuesto, en los derechos de aquellas personas que representamos, pero cómo eso también va dejando una huella en la discusión de las materias relacionadas a aquello que estamos representando. Causas que de alguna manera pueden significar un precedente o pueden significar un avance jurídicamente para las mujeres. Claro, influir en los criterios judiciales, también en las avanzadas argumentativas respecto de cómo se defienden determinados derechos e impactar también como referencia experta en las constituciones institucionales, ¿cierto? Por ejemplo, asesorando a Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, en estas materias y también, por supuesto, de carácter legislativo. ¿Qué experiencias te han tocado en este tema del aborto? ¿Qué te ha tocado ver, qué te ha tocado experimentar en la práctica de estar asesorando a mujeres? ¿Qué te llama la atención? Nosotras, respecto de derechos sexuales y reproductivos, tenemos en grueso dos tipos de causas. Uno, aquellas mujeres que, pudiendo eventualmente haber estado dentro de las 3 causales, no pudieron acceder a la prestación. Y por tanto, ahí nuestras demandas en el fondo o acciones legales van en orden a la exigencia de la responsabilidad, ya sea de la institución pública o privada, por esa negación al acceso debiéndose haber otorgado. Y por otro lado, también hemos representado y mantenemos representación en mujeres criminalizadas por denuncias de aborto que surgen principalmente desde los espacios de salud, pero que tienen distintos orígenes y que dan cabidas a extensas persecuciones penales. En esas dos líneas uno puede tener lecturas en común, como hoy día las causales y la forma en la que está articulada la normativa no son suficientes para garantizar el acceso a los derechos que se supone que trata de proteger, incluyendo con esto aquellas cuestiones que aparentemente uno pensaría que pudiera estar dentro de las causales, pero la restricción de cómo se invocan, quién decide, cuándo se aplica, etcétera, en los hechos implica que las mujeres derechamente ni siquiera se atrevan a solicitarla o no conozcan cómo solicitarla o se les niegue sin que debiera haber sido así. Y por otro lado también en el desgaste que genera la persecución penal, y en esto yo soy súper insistente. Mi formación de base en términos del derecho estricto es penal, el derecho penal. Dentro de nuestro N en el fondo de tramitación, por supuesto las mujeres criminalizadas son un grupo menor dentro de, por ejemplo, la representación referida a violencia extrema, doméstica, sexual, etc. Y ver el desgaste que genera para la persecución penal la criminalización de mujeres es inaudito, porque tú ves cómo, por una parte, hay una fatiga en un sistema que hoy día está gastando recursos públicos en la penalización y, por otra parte, no atiende aquellos temas que, por consenso social, son de mayor relevancia. Vamos por partes, por puntos. Primero decías personas que deberían estar, mujeres que deberían estar bajo las 3 causales, pero que no pueden acceder a la prestación. ¿Cómo se eso? Porque uno diría, la cuestión es bastante clara, hay 3 causales bien establecidas, si una mujer está en esas 3 causales, riesgo de vida de la mujer, inviabilidad del feto o violación, tiene derecho legal a acceder. ¿Cómo es esto de que hay personas que no pueden acceder a esa prestación? Porque el tamizaje, alguien tiene que decidir si efectivamente calza o no calza en la causal. Y nada es tan objetivo como uno cree que debiera ser, ¿ya? Incluso cuando hablamos de ciencia, al momento de determinar la inviabilidad fetal, ¿cierto? O la posible causa de muerte, existe dentro de la ciencia, muy determinado, por supuesto, por el predominio valórico también de quien interpreta la aplicación o no en un caso u otro. En los hechos existen discusiones también científicas sobre tal patología presente efectivamente implica un riesgo para la madre, efectivamente es inviable, porque no hay casos rotundos en ningún sentido. Hay patologías que predisponen más a la inviabilidad fetal, que se
entrecruzan, por ejemplo, con otras patologías que eventualmente pudieran agudizar la posibilidad de inviabilidad, pero que también en situaciones similares a lo mejor sí existen fetos que hayan sobrevivido a dicha ¿Y hay casos patología. en los cuales ustedes derechamente creen que, habiendo cumplido con todos los requisitos, se negó la atención? Sí, absolutamente. De hecho, nosotros en este momento tenemos procesos en cursos de carácter civil en esa línea, en que hasta el día de hoy los grupos médicos que se negaron a proveer de la interrupción señalan que no se podía constituir la causal, mientras que hay otro grupo médico que indica que sí se debió haber constituido la causal. Entonces, sí, cuando el personal médico se vuelve el determinante o no de una especie como de ponderación legal, ¿cierto?, de una situación de salud, finalmente lo que impacta aquello es en el ejercicio de los derechos, porque te puedes topar con un equipo médico que tenga un paradigma situado, que casi siempre va a ser desde su propio sistema de creencias, digamos, en orden a proteger el derecho a acceder, y otros marcos que no. Y eso, unido a la alta cantidad de objetores de conciencia, etcétera, va como amasando un escenario que ni aún las mejoras en el reglamento cubren todas esas eventualidades, y en el fondo nos llevan a pensar, ¿no sería mucho más razonable un sistema de plazo que no tenga un tamizaje previo que dependa de un criterio distinto que el de aquella familia que está ante cierta situación requiriendo asesoría? Porque además tampoco tenemos cómo saber, pero todo puede mostrar que incluso las personas, por ejemplo, que están bajo causal de violación, no se atreven a ir al sistema público para efectos de acceder a la interrupción por todos los cuestionamientos que hay en torno a cómo se puede efectivamente acceder a la objeción, etcétera. Y eso va empujando a las mujeres incluso que eventualmente pudieran configurar las causales hacia la clandestinidad. ¿Usted cree que hay muchas mujeres que están en estas causales, por ejemplo en la causal de violación, y que pese a que deberían estar protegidas por la ley, de todas formas prefieren hacer el aborto de manera clandestina? Exacto. Nosotras hemos asesorado a mujeres en distintas realidades muy extremas que, pudiendo eventualmente haber explorado la causal, han decidido hacerlo de manera clandestina o saliendo del país, precisamente porque el manto de violencia institucional que impone esta lógica, ¿cierto?, de evaluación de aquella que merece acceder a un derecho y aquella que no, también obstruye el ejercicio del mismo respecto de quienes pudieran estarlo haciendo valer. Francisca, ¿no es lógico que si hay una ley que establece causales muy específicas, que dice aquí el aborto solamente procede si se configuran estas causales, no es lógico que esto ocurra? O sea, que haya de alguna manera porque son causales difíciles de definir, puede haber cierta arbitrariedad, o sea, ¿no está en la lógica misma de la ley que puede haber casos límites como los que estamos hablando? Claro, por supuesto que esa es la lógica, y precisamente de ahí la importancia de avanzar a otros paradigmas de regulación que no tengan que ver con este filtro previo, digamos, sino más bien desde la óptica del ejercicio de esos derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la salud, a la seguridad, la descongestión del sistema penal en cuestiones que la sociedad ya ha dicho que son irrelevantes. Y esto es súper importante tenerlo claro. Habrá mucha gente que está de acuerdo solo con las 3 causales, otra que no está de acuerdo ni aún con aquello, pero muy escasamente hay personas que están de acuerdo con que el Estado persiga criminalmente a esas mujeres. Y esa es la realidad hoy día. Y esa es la realidad actual. Y muchas veces escuchamos, ¿cierto? Bueno, pero no hay nadie presa por eso, ¿cierto? Pero resulta que la persecución penal no te la saca nadie de encima, de partida, ya que son procesos judiciales, y segundo, que son recursos estatales que hoy día se están ocupando en aquello. No es una suma cero. Cuando nos negamos a esta discusión diciendo, por ejemplo, bueno, ¿y quién va a pagarlo? Si quieren interrumpir el embarazo, bueno, que salga de sus bolsillos, etcétera, se hace como asumiendo que hoy día la normativa actual no tuviera costo, como que no tuviera un valor monetario, no fuera monetizable cuánto se gasta hoy día en la criminalización. Y eso no es así. Hoy día se gasta en la criminalización. Las brigadas de investigaciones, las policías, en el fondo, PDI, Policía de Investigaciones, la Policía de Carabineros, Fiscalía, ¿cierto?, Servicio Médico Legal, la propia Defensoría, etcétera. Esos son recursos estatales que hoy día
en el ámbito de la preocupación de la seguridad pública, todos queremos que estén destinadas en cosas distintas que esta. Hablemos de eso de realmente cómo ocurre en la práctica, porque ustedes tienen el conocimiento de estas materias. ¿Cómo ocurre que hay persecución penal hoy día en Chile para casos de aborto? ¿Cómo llega a haber una denuncia? ¿Cómo se llega a denunciar a alguien? ¿Cómo pasa en la práctica? Porque esto es algo que conversamos muy en teoría, pero ustedes saben cómo ocurre en la realidad. Gran parte de las denuncias provienen de los propios servicios de salud, en que mujeres acudiendo al sistema de salud, ya sea por alguna clase de complicación con el método de interrupción que se haya realizado previamente, o que efectivamente se tratan de abortos espontáneos, y por la manera en la que se configuran o se presentan en el servicio de salud, se hace la denuncia. Lo que ahí ya es bastante discutible, en el fondo, en cuál está siendo el criterio del propio personal, en el fondo de salud pública, que ante una urgencia de salud, la forma de reaccionar sea el te voy a denunciar, ¿ya? Porque además me imagino que eso es un desincentivo bastante peligroso, de que una mujer que se ha realizado un aborto clandestino, si tiene un problema de salud importante, va a pensarlo 2 veces antes de recurrir a asistencia médica. Eso puede poner en peligro su vida. Ahí es donde están además los riesgos del salud, que en el fondo se entremezclan con el derecho a la salud propiamente tal, y también nuevamente con el costo que tiene para el sistema hacerse cargo de las complicaciones de una interrupción clandestina, en vez de haber asesorado la interrupción de manera segura, supervisada desde un principio. También ahí hay un cálculo que no es de suma cero. ¿Qué pasa cuando se produce esa denuncia? Por ejemplo, en un hospital, por ejemplo, que llega una mujer de urgencia y se hace la denuncia de que puede haber aquí un aborto. Una vez se hace la denuncia, se reporta al Ministerio Público. Gran mayoría de estos casos, por cómo ocurren, son entonces dentro de flagrancia y se opera como tal. Carabineros, Ministerio Público, dando instrucciones, diligencias, ¿cierto? En este rango de tiempo que se pueden hacer diligencias de carácter incluso más intrusivas. O sea, tenemos escenarios incluso de policías en esta misma urgencia de salud, irrumpiendo en los lugares hospitalarios para tomar declaraciones a las ahora imputadas, ¿cierto?, que están además con esta emergencia de salud en este contexto. Cuestiones como incautación de sus medios de comunicación para buscar rastros, ¿cierto?, sobre la gestión de esta interrupción, etc. Y con ello tomas de muestras, vestimenta. Hoy día es la brigada de homicidios la que pericia las vestimentas de mujeres que llegan en estas situaciones a los hospitales, ¿ya? Y ahí tú ves como la desproporción de un sistema que, en un delito, en primer lugar, que no tiene una víctima directa concreta. O sea, ¿quién es el sujeto pasivo del delito de aborto? No es el feto que está por nacer, claramente. No es tampoco el eventual padre de esa criatura. Se entiende que el bien jurídico es abstracto y es respecto de la sociedad en su conjunto. Y al mismo tiempo tú te preguntas, bueno, ¿a la sociedad le importa efectivamente? O sea, hay una desconexión entre el bien jurídico que supuestamente defiende, o el titular de este derecho, que es la sociedad, de lo que en realidad hoy día la sociedad piensa sobre la interrupción. Pero por otro lado, a pesar de que no existe es una iniciativa de carácter más activo, por decirlo, de un alguien con nombre y apellido que denuncie, que pueda ser querellante, por ejemplo, el ente persecutor, el Ministerio Público, toma todas las riendas de la investigación hasta ser mucho más que exhaustivo. A diferencia, por ejemplo, de cómo se cierran muy tempranamente los delitos de maltrato habitual, los delitos de abuso sexual infantil, ¿cierto? En que dentro incluso de los primeros 6 meses de denuncia tenemos horda de causas archivadas o con decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público, materias que se supone que a la sociedad le importan mucho más y que tienen víctimas directas, mientras que las persecuciones de aborto hoy en día están durando alrededor de 2 años. En esta investigación desformalizada. Y en esos 2 años, Francisca, en la experiencia de ustedes, ¿qué pasa con esas mujeres? Porque, lo decía, pueden llegar incluso en momentos en que están viviendo una emergencia de salud, a periciar muestras, a tomar declaraciones, a incautarle teléfonos. ¿Qué pasa luego con ese proceso? ¿Se las formaliza? ¿Llega algún tipo de resolución judicial? Hay pocos niveles de formalización. Pero en el fondo tenemos una persecución penal que se extiende igualmente durante un tiempo importante y en el cual se hacen investigaciones hasta irracionalmente diligentes, por decirlo de alguna forma, como, por ejemplo, yo tengo un caso bien concreto y para poder llevarlo a la realidad. Tengo un caso bien concreto en que el Servicio Médico Legal le respondió 2 veces al Ministerio Público que no tenía
la posibilidad científica de decirle si en la muestra de sangre había o no había algún medicamento que pudiese interrumpir el embarazo, porque no existe un instrumento que lo pueda medir. A pesar de la primera respuesta, el Ministerio Público le reiteró la solicitud al Servicio Médico Legal, lo que significó muchos meses más de indagación, respuesta, etc. Cuando el Servicio Médico Legal le volvió a responder exactamente lo mismo, la Fiscalía no contestó con eso, decidió reenviar las muestras y la ropa, la vestimenta de la imputada, que tenía manchas en el fondo de sangre, a la brigada de homicidios, para que fuese la brigada de homicidios la que levantara esas muestras, cotejara e hiciera las pruebas respecto de la presencia o no de algún medicamento que pudiera indicar, ¿cierto?, alguna interrupción planeada en el fondo. A lo que, luego de algunos meses de indagación, distintos cotejos, muestras que efectivamente la brigada tomó, en la que además también concluye, mira, hay presencia de esto, pero lo que tú me estás pidiendo, yo no lo puedo ver, no lo puedo medir, y ya tenemos a una segunda institución actuando por tercera vez para efectos de una respuesta. Causa en la que hubo, en este contexto de flagrancia también, incautación de cámaras de vigilancia del lugar en el que el Ministerio Público decía que a lo mejor había habido un intercambio de pastillas. Y yo digo, bueno, y todas esas otras denuncias que en flagrancia se hacen sobre violencia sexual, ¿cierto? O violencia tal vez no extrema, pero que categoriza dentro de la violencia doméstica como las agresiones más introspectivas, por ejemplo, en los lugares públicos, nunca vemos ese nivel de eficiencia, ¿cierto?, de cámaras incautadas inmediatamente, de insistencia y persistencia en diligencia, en que uno lo único que puede encontrar como explicación es el sesgo o el propio marco de creencias de esa persona en particular que está dirigiendo la investigación. Entonces, eso es lo que hoy día significa en la práctica la criminalización. Mujeres encarceladas probablemente de forma muy escasa, ya formalizadas en el mismo sentido. Pero eso no quita todo lo que te acabo de señalar, que además impacta en los recursos, como decía previamente, y en lo que significa para esa mujer y para todas las mujeres y las familias el estar ante la disyuntiva sobre acudir o no a un centro de salud, ¿cierto? Solicitar, acceder o información sobre la interrupción para recién pensar si estoy o no dentro de las causales, porque este manto de persecución es restrictivo para efectos de la reivindicación de incluso los derechos que existen actualmente. Decía Francisca que no hay, es un delito que no tiene víctima. Claro, según el Código Civil, el nonato no es una persona en términos jurídicos que pueda ser objeto de derechos, pero sí en la Constitución dice que la Constitución protege la vida del que está por nacer, y muchos dicen, por lo tanto, que sí hay la necesidad constitucional de proteger al nonato, y en ese sentido podría decirse que sí es una víctima por la cual hay que realizar esta investigación. ¿Qué responderías tú a ese argumento? Es que desde el punto de vista del derecho penal, la víctima es cuál es el bien jurídico afectado, y el bien jurídico afectado es el de la sociedad que le importa la vida del que está por nacer, ¿ya? Porque en el fondo aquel que está por nacer tiene este derecho que es simbólico, pero porque en el fondo es a la sociedad a la que se le está garantizando ese estándar. Y efectivamente eso no deja de ser correcto en la medida de que tampoco permite que con eso podamos ignorar los otros derechos que están en pugna en esta discusión. Sí, toda la reivindicación de derechos tiene derechos en pugna. Tiene tensiones entre, bueno, por un lado está el derecho del que está por nacer, por otro lado está el derecho a la salud, por otro lado está la eficiencia de la persecución penal y todo eso. Y en el fondo el razonamiento legislativo lo que hace es decir, bueno, todas estas cosas les importa a la sociedad. ¿Qué nos importa más, menos? ¿Cómo llegamos a un punto razonable que conecte con el sentido común? Y de eso se trata legislar. Entonces, no se trata directamente de que no esté en rencilla con absolutamente nada, sino de cómo esa rencilla se resuelve legislativamente de acuerdo a los sentires sociales. Y yo discrepo de que el sentido social del Chile actual sea la criminalización. Ahora, siempre toda ley de aborto tiene límites, ¿no? En el caso de Claro. Chile son las causales, en otros casos de la mayoría de las sociedades democráticas del mundo hay plazos. O sea, dice hasta la semana 12 o hasta la semana 14, en fin, se pueden incorporar esos plazos. Por lo tanto, siempre va a haber cierto tipo de abortos que queden fuera de la ley y que sí Claramente. puedan ser objeto de la persecución penal.
Claro que sí, pero en el fondo ahí no hay una negación al acceso al derecho, sino el cómo se ejecuta. ¿Ya? Y obviamente los derechos tienen mecanismos en general de ejercicio y las personas que necesitamos acceder a esos derechos tenemos que estarnos a los mecanismos, por supuesto. Y en esa línea se tendrá que hacer como en todos los sentidos. O sea, hasta yo, no sé, si quiero hacer una cirugía plástica, eso no significa que la pueda hacer en el living de mi casa. Hay todo tipo de proceso o todo tipo de acceso a derechos tiene formas, tiene mecanismos. Lo importante es que las formas y los mecanismos no se vuelvan en sí mismos obstructores del ejercicio de ese derecho. Otro argumento que se suele dar contra este tipo de legislación es decir, bueno, esto va a ser un incentivo para que más mujeres, viendo que esto es legal, que está permitido, que incluso se puede hacer, digamos, de manera gratuita, más mujeres decidan abortar. ¿Qué responden a ese argumento? Mira, yo creo que eso es falso de plano. Muy atractivo el argumento, por supuesto, pero es falso de plano porque incluso cualquier persona, hasta las más reacias a hablar de interrupción del embarazo, en una conversación sensata saben que nadie anda eligiendo abortar porque fuese el mejor panorama que se te atravesó en tu contexto, ¿cierto? Que involucra decisiones, muchas veces circunstancias altamente complejas, ¿cierto? Como las que son parte de la campaña que ahora nosotras estamos promoviendo, que está en esos lugares absolutamente cotidianos que pueden estar con demasiados factores entrecruzados que a lo mejor uno ni siquiera llega a imaginarse y que cuando se dan, deja a esas familias en posición de tener que definir lo que puede sostener en el tiempo. Y si esa definición es la interrupción del embarazo, muy escasamente es un ejercicio inocuo de ese derecho, por cuestiones de salud física, mental, logística, también los propios sistemas de creencia. ¿Cuántas mujeres se ven enfrentadas a la decisión de interrumpir su embarazo habiendo creído toda su vida que es algo que jamás harían? Y hoy su embarazo igual se hacen de manera clandestina. Y además, en muchas ocasiones, hay clandestinidad o el ejercicio de esos derechos, por ejemplo, fuera de Chile. Y ahí nos muestra una realidad súper cruda también, que hoy día esto está súper determinado por la capacidad financiera para acceder a mecanismos clandestinos más o menos seguros, tanto para garantizar tu derecho a salud como para evitar la criminalización. Entonces, aquellas personas que pueden o tienen la posibilidad de acceder a redes que van a tener métodos seguros, ¿cierto?, confiables y acompañados adecuadamente, o directamente viajar fuera de Chile, lo van a hacer. Y aquellas personas que no tienen todas esas herramientas, probablemente también lo van a hacer de forma más insegura. En las redes sociales se trafica cuestiones que se dicen que son para abortar y que ni siquiera sabemos si efectivamente lo son. Hay situaciones en que las mujeres terminan ingiriendo medicamentos que ni siquiera tienen ese efecto o teniéndolo no eran aplicables a su edad gestacional, por ejemplo, sin ninguna clase de acompañamiento o supervisión que garantice esa salud. Y esas mujeres se ven expuestas a violencia en esos entornos clandestinos, ¿cierto?, a la criminalización de manera mucho más evidente y a un riesgo importante en su salud. Francisca Millán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en otro episodio de Lo que Importa. Nos quedan todavía un par de capítulos antes de cerrar esta segunda temporada 2025. Recuerda también que los lunes tenemos Animales Políticos con el tramo final de la campaña presidencial que ahora entra en una segunda vuelta. Todos los lunes, Animales Políticos junto a Cristóbal Belolio. Todos los martes, la columna de opinión en video. Todos los miércoles, los últimos episodios de la temporada de Lo que Importa. Nos encontramos en la próxima. Lo que importa fue presentado por Grupo Planeta y por Arauco, renovables para una vida mejor.